buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto tenerlos en el auditorio Lizundia Charles de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración en esta tarde para dar inicio a una conferencia más dentro del programa de actividades permanentes del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización, el SUG. Y para darnos la bienvenida, le pido al doctor Alfredo Adam, nuestro coordinador, que nos brinde unas palabras, por favor. Buenas tardes a todos. De verdad nos da mucho gusto tener la casa llena y qué bueno que se haga en este auditorio en memoria del maestro Arturo Lizundia Charles. Este auditorio, Arturo Lizundia Charles fue director y propiamente fue el que hizo la División de Estudios Superiores, al final de cuentas. Entonces, en honor a él se le puso el nombre a este auditorio, Arturo Lizundia Charles. Bueno, pero ahora sí, bienvenidos una vez más a este evento organizado en el marco de las actividades del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Este seminario fue hecho y pese a las pandemias y todo lo que tuvimos, no hemos parado y seguimos haciendo proporcionalmente una conferencia al mes, y esa conferencia produce un documento, un libro. Juntamos 10, 12 y se hace un libro grande y se distribuye en toda la República. Bueno, esta tarde tenemos como invitado a un estimado amigo que fue director de la facultad, José Antonio Echenique García, amigo de toda la vida y especialista, licenciado en Administración y Contador Público, aparte, y maestro. También nos acompaña el licenciado Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal, vocal de la Junta Directiva del Instituto Federal de Concursos Mercantiles, IFECOM, quien tiene una amplia experiencia en el tema de esta tarde, concursos mercantiles. Nuestros invitados nos presentarán la importancia y el alcance del procedimiento judicial que las empresas siguen con el objetivo de superar situaciones de insolvencia. Los concursos mercantiles son una herramienta clave para la estabilidad económica y la preservación de las empresas en México. Son un mecanismo para reestructurar deudas, evitar quiebras, proteger los derechos de acreedores y deudores. En esta plática analizaremos cómo este proceso contribuye al fortalecimiento del ecosistema económico del país. Le pido a la maestra Cristina Barajas, secretaria técnica de este seminario, nos presente una breve síntesis curricular de nuestros invitados. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Como ya lo mencionó el doctor Adam, presentar al doctor José Antonio Echenique García es un gusto y un placer, además de haber sido director de nuestra facultad en la década de los 90. Es especialista en concursos mercantiles, donde se ha desempeñado como visitador, síndico y ha realizado funciones de conciliación. Actualmente es vicepresidente del Instituto Federal de Concursos Mercantiles, el IFECOM, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. El doctor Echenique es doctor en Investigación de Operaciones por la Facultad de Ingeniería, maestro en Administración por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciado en Administración y Contaduría, ambas por nuestra facultad, y además tiene estudios de Derecho por la UNAM. Además de haber sido director de nuestra facultad, en la UNAM se desempeñó en distintos cargos, como haber sido presidente de la Comisión de Presupuesto y de Cuenta Pública del Consejo Universitario. Creó la licenciatura en Informática, así como se destaca por su participación en el impulso de la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración. En la Universidad Autónoma Metropolitana fue tesorero general y en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo se desempeñó como director del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas.
Es integrante representante de México ante la Red Interamericana de Investigación en Ciencias Contables Administrativas, entre otros cargos académicos. También es integrante de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, y de la Asociación Interamericana de Contadores, AIC. Ha desarrollado diversas investigaciones que se suman a su producción editorial, ya que cuenta con varias publicaciones y artículos relacionados con concursos mercantiles, donde tiene una participación y experiencia destacada, misma que nos compartirá en esta conferencia. Por su parte, el licenciado Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal, como ya lo mencionó también el doctor Adam, es vocal del IFECOM, Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles. Es licenciado en Derecho por la UNAM. Se ha desempeñado en diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación, específicamente en el IFECOM. En 2015 fue designado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal como vocal de la Junta Directiva del IFECOM por un periodo de 8 años, cargo en el que fue ratificado por el propio Pleno por un periodo adicional de 8 años más a partir de febrero de 2024. Tiene experiencia como ponente y moderador en congresos, cursos, seminarios, talleres y webinars en materia concursal, como son los Congresos Mexicano e Iberoamericano de Derecho Concursal. Ha participado en seminarios realizados en coordinación con la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha impartido diplomados de Derecho de la Insolvencia en instituciones privadas y en la Escuela Federal de Formación Judicial, por citar algunos. Asimismo, es titular de la materia de concursos mercantiles aquí, en nuestra Facultad de Contaduría y Administración, dentro del programa de asignaturas empresariales y organizacionales. Doctor Adam, le cedo la palabra o le damos ya la palabra a nuestros invitados. Bueno, pues digo, como esto es una conferencia y es una plática, ellos se quedan aquí arriba, yo me bajo. Gracias. Entonces, ¿para qué llega acá? Donde ustedes consideren, en el podio o en la mesa, le paso el control para que usted pueda ir pasando las diapositivas, ¿o prefiere? Muchas gracias. Qué gusto, continuar en mi facultad. Para mí es una situación muy especial porque tengo el gusto de estar con 3 personas que son mis amigos, con los cuales he discutido mucho, con los cuales tengo grandes controversias, siempre las he tenido, pero que siguen siendo mis amigos. En primer lugar, el presidente del Ilustre Colegio de Especialistas en Concursos Mercantiles, Gerardo Badín. Gerardo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias entre los concursos que ha tenido Gerardo, uno que ha sido muy conocido, el de Mexicana de Aviación. Fue conciliador en Mexicana de Aviación. Con Jaime Alejandro hemos participado por 20 años dentro de los concursos mercantiles, él en diferentes posiciones, ahora como director del IFECOM. Muchas felicidades y muchas gracias por estar con nosotros, además maestro de nuestra facultad. Con el doctor Alfredo Adam tuve el gusto de colaborar desde que los dos éramos secretarios, hasta después el orgullo de haber colaborado durante su administración como director en la creación de la licenciatura en informática. Él era el director, yo llevé la coordinación de la licenciatura en informática y durante 50 años hemos seguido discutiendo y viendo por nuestra facultad. Muchas gracias por la invitación, Alfredo. Voy a hablar de concursos mercantiles. ¿Qué son los concursos mercantiles? En primer lugar, déjenme decirles que es algo apasionante, porque llega un momento en el cual uno tiene que saber cómo voy a vender una fábrica de colchones, o cómo voy a vender una fábrica y cómo se hace una bicicleta. Pero aquí en la facultad nos hablan normalmente, estudiamos la creación de la empresa, la sostenibilidad de la empresa, pero también debemos de estudiar la conservación de la empresa y cómo la empresa va evolucionando y a dónde llegue. Cuando hablamos de aviación, hablamos que el avión siempre sale con un aeropuerto alterno. Nosotros en nuestra empresa tenemos que pensar en aeropuertos alternos porque si no entramos en etapas de quiebra y entramos en etapas muy difíciles. ¿Qué pasa cuando se mueve una empresa? Cuando se acaba una empresa.
se acaba la ilusión de una persona, se acaba el entusiasmo de una persona, pero lo más importante, se acaban muchos de los empleos que tenemos. El concurso mercantil está basado principalmente en dos áreas, la jurídica y la de negocios. ¿Cuál es? Esto es de un exdirector de concursos mercantiles, en el cual decía, es un tema de negocios, es un tema de contabilidad, administración, negocios internacionales, porque a veces tenemos que ver negocios internacionales, de informática, y es un tema jurídico. Siempre, o sea, es un tema apasionante porque involucra las diferentes áreas de nuestra facultad. Pero además tenemos que trabajar todo el tiempo con personas que están en el área de derecho. Tenemos que analizar los riesgos, cómo se evalúan los riesgos. Quiero ser muy breve en todo esto para llegar un poco más a las conclusiones. Tenemos que ver cómo una empresa puede llegar, con qué riesgos, al concurso mercantil. Y aquí vemos también cuáles pueden ser las diferentes soluciones que tenemos en el concurso, en este caso. ¿Qué es lo que podemos ver? Es que la resolución puede comenzar con una parte, un juicio. Puede ser un juicio y entonces tenemos problemas en la parte legal, tenemos que irnos a la cuestión judicial, a todo esto, pero también podemos llegar a una negociación. La base del concurso mercantil es negociación. Hay una cosa que es muy importante del concurso mercantil. Tenemos que diferenciar entre lo que es guerra y lo que es negociación. Cuando es guerra, entonces lo que necesitamos es ganarle. Cuando es negociaciones, vamos a llegar a una solución justa para ambas partes. Algo que también es muy importante, y esto lo con respeto, vacilo mucho con mis amigos abogados, sí tengo algunos estudios de derecho, pero siempre vacilo con ellos, que a veces los abogados y a nosotros queremos ganar. Entramos a un juicio pensando que vamos a ganar. Y en la cuestión financiera nos enseñan a ganar financieramente, pero nunca nos enseñan a perder lo menos posible. Nunca nos enseñan a negociar. Y creo que una de las áreas que debemos de pensar en nuestra facultad es negociación. Esto lo platiqué con el señor director y creo que debemos de trabajar mucho en lo que es negociación. No solamente el arte de la guerra, sino el arte de negociar. El concurso mercantil, ¿cuál es la ventaja del concurso mercantil? Que participa el Poder Judicial, que la negociación es entre las partes, que se tienen tiempos que agotan el concurso mercantil, que tenemos que realizar bajo una ley. Entonces estamos bajo la sombra de una legislación que nos va a llevar a esto. Ahora, ¿por qué el concurso mercantil? Cuando una empresa incumple en forma generalizada el cumplimiento de sus obligaciones, es cuando puede entrar en concurso mercantil. Cuando se quiera rescatar la empresa, entonces llegar a una conciliación. La conciliación, lo vamos a ver, es negociar cómo podemos resolver el problema que tiene la empresa. Y si no es así, llegar a la quiebra. Vamos a ver un poco lo que es voy a pasar rápido todo esto, la presentación, pero vamos a ver un poco, por ejemplo, lo que es el artículo primero de la Ley de Concursos Mercantiles. La Ley de Concursos Mercantiles sustituye la Ley de Quiebras y Suspensión de Actividades. Ahora es una nueva ley y siempre se piensa que el concurso mercantil nos lleva a la quiebra. El objetivo del concurso mercantil no es ver la quiebra. El objetivo del concurso mercantil es llegar a una conciliación. Si fuera la quiebra, entonces acá ganemos y a ver, ya olvidémonos. El llegar a una negociación es, vamos viendo cómo podemos continuar con la empresa, que no se pierdan los empleos, pero que la empresa pueda subsistir. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Primero intentemos llegar a evitar la quiebra. Esto es algo fundamental.
Pero si la quiebra no se puede evitar, entonces tendremos que evaluar qué es mejor, si vender la empresa como una unidad o desmembrarla la empresa para pagar los montos adeudados a los acreedores. De ser posible, intentemos vender la empresa como unidad, porque eso también nos lleva, lo hicimos ya con el licenciado Gutiérrez, una empresa que la vendimos como unidad productiva ya en quiebra, pero se llevaron los pasivos laborales y los trabajadores no perdieron su empleo, siguieron con otra empresa, pero teniendo su empleo. Eso es fundamental dentro del concurso mercantil. Ahora, ¿quién es el rector el rector del concurso mercantil? El rector del concurso mercantil es un señor juez. Y es una cosa que digo, siempre lo he platicado con mis amigos, colegas, abogados. El señor juez es una persona que puede tener todos los conocimientos en cuestiones jurídicas, pero no es una persona experta ni en finanzas, ni en contabilidad, ni en negocios. No es estrictamente su área. Nosotros somos auxiliares de ellos. Entonces, una de mis funciones es convencer a un juez porque en determinado momento se puede llegar a una solución para el bien de la empresa, para el bien de los empleados. No es fácil, pero es muy interesante el poderlo lograr. Pero veamos que el señor juez es el rector del concurso mercantil. Ahora, aquí hay un problema en la ley de concursos mercantiles. No hacen una diferenciación entre la falta de liquidez, que puede ser temporal o definitiva, y la insolvencia. Consideran que la falta de liquidez es insolvencia, y la insolvencia desde el punto de vista contable financiero es diferente a la falta de liquidez. Si la falta de liquidez es definitiva, es insolvencia, pero si la falta de liquidez es temporal, la podemos resolver. En concursos mercantiles tenemos que ver si la falta de liquidez es temporal o no. Ahora, ¿cómo puede iniciar? ¿Cuáles son las etapas del concurso mercantil? La visita, que es rápidamente, no voy a entrar en detalle de esto. La visita lo que pretende es hacer un análisis si la empresa se encuentra en un problema económico que necesite tener un respaldo. Y el respaldo van a ser medidas precautorias para que la empresa pueda continuar. Si es que es así y se considera que entra en concurso mercantil, entonces realmente las etapas del concurso mercantil es la conciliación y la quiebra. ¿Cuáles las funciones del visitador? La función del visitador es analizar si la empresa se encuentra realmente en concurso mercantil, de acuerdo a lo que dicen el artículo 9, 10 y 11 principalmente, hay otros, pero principalmente de la ley de concursos mercantiles, en la cual nos dicen en qué momento lo podemos considerar como insolvente a una empresa, o como les digo, con falta de liquidez. Eso es lo que hace el visitador, para lo cual tenemos 15 días. 15 días que pueden ser prorrogables a 15 más, 30 días. Si entra en concurso mercantil, puede ser a través de entrar directamente en conciliación o que la empresa considere que no tiene posibilidades y solicite la quiebra directa. Entonces, si entra a conciliación, imagínense ustedes como licenciados en administración, como financieros, como la parte de negocios internacionales, ¿cómo puedo hacer y ver que una empresa es viable? Ese es un gran cuestionamiento que hago con el licenciado Gutiérrez y que hemos platicado muchas veces y es motivo de una investigación muy profunda. Porque, ¿cómo evaluamos la empresa para ver si es que es viable? Y aquí tenemos N cuestionamientos y N puntos. Pero comencemos con unos muy sencillos como licenciados de administración y financieros. Un business plan, un plan de negocios. Y tenemos que hacer un plan de negocios. Imagínense lo que puede ser un plan de negocios de un área como es Altos Hornos o como es Mexicana de Aviación en su momento. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer esto. Y vamos a ver las funciones. Primero, ¿cómo puede entrar una empresa en concurso mercantil? Básicamente, aunque hay otras formas, es
que uno o más acreedores los soliciten, que es una demanda, o haya una solicitud que hace el comerciante, o bien que el Ministerio Público lo solicite. El único caso que yo conozco, el que el Ministerio Público lo solicitó, es el famoso que tenemos de las expropiaciones de los ingenios. En las expropiaciones de los ingenios, en el cual déjenme decirles que orgullosamente soy el síndico, en la expropiación de los ingenios estamos hablando de los 9 ingenios que fueron expropiados por el presidente Fox, en los cuales recibimos, y al decir recibimos en forma personal 1,000 millones de pesos, y se le entregaron hasta ahorita al pueblo lo robado al 1,500 millones de pesos. Se les han devuelto 1,500 millones de pesos de esos 9 concursos mercantiles. Y se vendieron, se ayudó a vender los 9 ingenios en más de 10,000 millones de pesos. Lo que significa esto y lo que ha sido el trabajo de más de 10 años para poder llegar a una situación. Desde el punto de vista que lo he platicado con el IFECOM, es más lo que se le ha dado que el valor del avión, y se ha recuperado ese dinero. Entonces, es una actividad muy interesante, es tremendamente desgastante, pero es muy agradable. Voy a pasar los artículos en forma para así. La visita, el juez ordena a la empresa, y ¿qué es lo importante en esta parte? Es que el juez ordena suspender todo mandamiento de embargo y solicita las medidas precautorias. ¿Qué es lo que hace en este momento? El juez dice, no pueden pagar nada, no pueden, si es que está algo embargado, por ejemplo, cuentas que están embargadas, se puede levantar el embargo, y una serie de medidas que permiten que la empresa pueda salir, pueda recuperarse. Si vamos a llegar a una negociación, lo primero que necesitamos es que la empresa continúe. Si no, un abogado hacía en una de las pláticas, un abogado decía que en ocasiones el concurso mercantil es como un salvavidas, pero a veces solicitamos el salvavidas y el juez nos empieza a decir, ¿para qué quieres el salvavidas? ¿Cuándo quieres el salvavidas? ¿De qué característica el salvavidas? Y lo que pasa es el tiempo, imagínense como financieros, como contadores, si pasan 3 meses, ya no hay manera de rescatar la empresa, ya se tiene que ir a quiebra. Entonces el juez lo que hace es que señala una serie de medidas precautorias. Esta es la visita, y la visita está fundamentada, les digo, principalmente en el artículo 9, el artículo 10 y el artículo 11, que nos dice cuáles son las características. Por ejemplo, que aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que tengan por lo menos 30 días de haberse vencido, representen el 35% o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante. El comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente para hacer frente a por lo menos el 80% de sus obligaciones vencidas. Si es que es solicitud de quiebra, con uno de estos 2 puede entrar al concurso mercantil. Si es que es demanda, tiene que ser los 2. Y estos son los artículos. Ahora, ¿qué es la conciliación? La conciliación es la parte más interesante y que puede ser muy agradable. En la conciliación lo que necesitamos es juntar acreedores con el comerciante y decirles, vamos a ver cómo logramos que esta empresa vuelva a estar en funcionamiento, que continúe esta empresa, que no se pierdan los empleos. Eso es muy interesante el estarlo, porque se encuentra uno desde gente que prestó y que nos dicen, ¿cómo es posible que y con otras palabras, me haya defraudado y no me pague? Nosotros no estamos de un lado o de otro lado. Lo que tenemos que ver es negociación. Y aquí entra todas las técnicas de negociación, y aquí entra todos los argumentos de negociación, porque además somos completamente tenemos que ser imparciales. Y entonces es muy interesante ver cómo se debe de negociar.
y las diferentes actitudes que hay dentro de la negociación. En la conciliación tenemos estas características: flexibilidad, igualdad. No, el especialista no forma parte ni del comerciante ni de los acreedores. Tiene que hallar una solución. Y a veces la solución más sencilla es, ¿saben qué? Permitan que en lugar de pagarles el 100%, se les pague el 50%, ¿sí? Y que se les pague en 3, 6, 8 meses con estas características y lleguemos a un convenio. La idea es que podamos llegar a un convenio. La idea es que podamos llegar a una negociación justa. Ahora, aquí también tenemos que ver los grados, tenemos que hacer la lista provisional, la lista definitiva para que el juez saque una sentencia de acreedores. Los grados están así: acreedores igualmente privilegiados, acreedores con garantía real, acreedores con privilegios especiales, acreedores comunes y acreedores subordinados. Muchas veces pensamos que los que van primero son el fisco. No, el que va primero, después de ciertas características muy peculiares, son los trabajadores y el seguro social. Y después van créditos hipotecarios y con privilegios, con garantía real, y todo esto ya es más del área jurídica, pero nosotros como contadores, como financieros, tenemos que definir cómo está. Y que en algunas ocasiones tenemos que decir: no lo estás justificando. Contablemente me dices que me deben 100, pero me dices que es un préstamo que te dio tu papá y que no tienes un respaldo. No lo reconozco. Entonces, eso lo tenemos que ver en la conciliación. Y aquí vemos el grado de la graduación de los créditos. Y esto podemos llegar a un convenio. La idea del concurso mercantil es llegar a un convenio, intentar llegar al convenio. Pero si no se puede, entonces nos vamos a la quiebra. Y en la quiebra, yo entro como especialista en la quiebra y en ese momento me otorgan la empresa. Yo me vuelvo responsable de la empresa. Yo soy el representante legal de la empresa. Esto cuesta trabajo muchas veces al llegar ante el SAT y decirle al SAT: es que ahora yo soy el representante. ¿Quién lo nombró? Un juez. ¿En qué asamblea fue nombrado? Fui nombrado por un juez. Oiga, en la computadora aquí no dice que puede ser nombrado por un juez. No, siempre fue nombrado por un juez. Bueno, hemos tenido casos hasta que el señor juez sanciona al SAT, ¿verdad? Que llegamos, yo no sé cómo le van a cobrar, pero que ha llegado el señor juez a sancionar al SAT. Entonces, en la quiebra es muy importante. Ahora, fíjense, al llegar a la quiebra, tengo que analizar los activos, la obsolescencia, la ingeniería básica de los comportamientos, los activos perecederos, y tenemos los valores. Es muy diferente el valor contable con el valor de mercado, el valor de inversión, el valor intrínseco, el valor justo, el valor de remate. Aquí estamos ya en un remate en muchos de los casos, y el valor de quiebra. Hemos tenido casos en los cuales el valor de quiebra de algo que puede ser que valga 1,000, el valor de quiebra es de 10, de 50, de 100, pero ya es una quiebra. Entonces, por eso intentamos hablar en la conciliación para que no caigamos en la quiebra, porque en la quiebra nuestra obligación es vender todo y distribuirlo de acuerdo a lo que nos señala los acreedores. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del concurso mercantil? Les dije, voy rápidamente: los gastos, los tiempos y una serie de procedimientos jurídicos que son a veces amparos y que nos llevan. Teóricamente tenemos limitados tiempos, son 15 días que pueden irse a 30 días en el caso de la visita, y pueden ser 165 en caso de conciliación, que se puede tener 2 prórrogas. Pero podemos también entrar en otros procedimientos como es embargos o como es que nos llevan más tiempo. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen? Pues que estamos en una solución que intentemos que sea justa y que pueda ser negociada. Pero además con otra cosa: el juez me puede dar medidas precautorias al comerciante para que así poder llegar a la solución del problema. Y puede haber un plan reestructurado previo,
Puede ser que lo presentemos previamente y le digamos al juez, este es el plan de reestructuración previo y con esto vamos a llegar, con el 55% de los acreedores que estén firmando el plan de estructuración previo. Ahora, a mí, ¿qué me interesa? Y agradezco mucho la presencia de nuestro señor director, y qué me interesa como académico dentro de nuestra facultad y de lo que estamos haciendo. Y en el caso de la ley de quiebras de los Estados Unidos hay una gran diferencia. En la ley de quiebras de Estados Unidos, el Chapter 11, una de las grandes diferencias es que en algunos momentos nos consideran hasta ciertos intangibles y dan mucha importancia a lo que es el plan de negocios y la posibilidad de reestructuración. Pero aquí hay una cuestión también que hay que aclarar. Cuando termina la quiebra del concurso mercantil, no es la liquidación de la empresa. Nosotros terminamos con la quiebra, se termina el concurso mercantil o con el convenio y en ese momento le regresamos al comerciante su empresa para que ellos lo liquiden. ¿Y cómo la liquidan? Dar de baja entre el SAT. Ahora, aquí tenía ciertos puntos, desafortunadamente estaban en la otra presentación que tenía, y puntos que a mí me interesaría como académico comentar con ustedes. Yo creo que tenemos un gran reto. Esto, y lo he platicado con el señor director, es una actividad de los contadores, de los financieros, de los licenciados en administración y de los abogados. Es una actividad de dos profesiones. Y una de las profesiones que es muy importante es negocios. Y en esta intervienen tanto los contadores como los administradores, como negocios internacionales. En la quiebra de los inquenios, yo tuve que ver con la Secretaría de Estado, la Secretaría de Economía de los Estados Unidos, por qué no era dumping, sino era el equivalente a Chapter 11. Tenemos que ver todo eso. Tenemos que ver que algunas de las personas que entran en esto son empresas que pueden estar en el extranjero, negocios internacionales. En informática ya lo digo porque todo esto lo tenemos en el IFECOM en una especialidad y lo tenemos que utilizar el IFECOM. Tenemos que ver desde el punto de vista fiscal. A la hora que a mí me nombran síndico, en el momento que yo tomo posesión como síndico, la parte fiscal anterior es responsabilidad del comerciante, pero a la hora que yo me hago cargo de la empresa, me vuelvo responsable desde el punto de vista fiscal. La parte contable, y es una de las cosas que hemos comentado, en la parte contable, en el momento que entramos en concurso mercantil, el señor juez dicta una sentencia de reconocimiento de créditos. La contabilidad puede decir que debo 100, pero si el juez dice que nada más debo 50, porque es lo que está reconocido, para el concurso mercantil lo que cuenta es 50, no cuentan 100, no lo que dice la contabilidad. Y el valor de la contabilidad a la hora que yo entro en quiebra es diferente al valor de realización en quiebra. Todo esto hay necesidad de verlo. Las NIF en concursos mercantiles, en la mayoría de los casos, las dejamos a un lado para llevar una contabilidad, pero todo lo que se lleva en concursos mercantiles está en base a UDIs. ¿Cuándo ustedes han visto una contabilidad en UDIs? Y nosotros llevamos una contabilidad en UDIs. ¿Esto qué nos lleva? Que yo creo, y le repito, lo platiqué con el señor director, yo creo que debemos poner una especialidad en concursos mercantiles. Yo creo que debemos de tener una especialidad en lo que es negociación y lo que es mediación. La mediación no participamos y hay una ley de mediación. Debemos de participar en lo que es mediación. Ahora, ¿cuál es mi propuesta? Teniendo aquí presentes, es que nos unamos, la Facultad de Contaduría y Administración, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, el ISECOM, el Ilustre Colegio de Especialistas en Concursos Mercantiles, con la Facultad de Derecho de la UNAM, en un proyecto conjunto, tanto de investigación como de especialidad. Yo creo que dentro de investigación, platicaba con el licenciado Gutiérrez,
veamos lo que es evaluación, veamos todos esos puntos y creo que tenemos muchas áreas que pueden ser parte de un doctorado. Veamos riesgo y probabilidad dentro del riesgo en un concurso mercantil. Veamos planos de negocios. Entonces yo creo que tenemos muchas áreas en las cuales podemos trabajar. Repito, lo he platicado con el señor director y creo que él ya ha decidido hacer algunas de estas actividades. Muchas gracias. Buenas tardes. Pues creo que prácticamente José Antonio abordó todo el concurso mercantil y no me dejó ya oportunidad. Yo refrendo lo que él dijo. Siempre el agradecimiento de poder compartir con la universidad y en el caso particular del instituto. El instituto fue creado en el año 2000 al expedirse la ley de concursos mercantiles, con el propósito esencial de administrar un sistema de especialistas justamente que sean profesionistas independientes en las áreas de contaduría, administración, economía, finanzas, porque el legislador, desde la Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos de 1943, ha entendido que este proceso no solamente es jurídico, no solamente es decir, en la Ley de Concursos Mercantiles se define que el concurso mercantil es un procedimiento judicial y uno pensaría que como procedimiento judicial pues únicamente es inherente a los abogados y que en todo caso esta tarde tendríamos que estar en la Facultad de Derecho y no en la Facultad de Contaduría y Administración. Y eso es un gran mito. ¿Por qué? Porque ya lo comentaba José Antonio, no se puede resolver un concurso mercantil sin la intervención de ustedes, así definitivamente. Quisiera empezar con un tema, no sé si, que me dijeron que era hacia abajo. ¿No funciona? Perdón, soy un poco malo para esto del… Ahí está. Con esta primera explicación, es decir, ¿por qué? Aparte es una situación en la que todos los países de manera más o menos coordinada o similar coincidimos en la existencia de un procedimiento de esta naturaleza como el que se regula en la Ley de Concursos Mercantiles. En Europa, en América Latina, en Estados Unidos no se diga. Y fíjense que una de las quejas siempre ha sido que en México se manejan muy pocos concursos mercantiles en comparación con otros países. Lo que no nos dicen es que, obvio, el tamaño de las economías es diferente. En algunos otros lugares el procedimiento concursal se sigue tanto a comerciantes como a no comerciantes, es decir, a consumidores, y eso hace una gran diferencia. En el caso del concurso mercantil, está diseñado exclusivamente para quienes tienen el carácter de comerciantes. Por ahí se emitió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que establece la figura del concurso privado. ¿Qué es lo que busca un concurso mercantil y cómo llegamos a ese concurso mercantil? Ya lo decía el doctor José Antonio, esto es inherente al desarrollo de las empresas. Y fíjense que en todo el mundo, y ahorita que él hablaba acerca de la necesidad de construir una especialización en concursos mercantiles, pues algo que tienen muchas especializaciones en el mundo es, como punto de arranque, es la teoría de la crisis empresaria. Es decir, ¿por qué llegan las empresas al incumplimiento de las obligaciones con sus acreedores? Porque me parece que ese es el primer punto para poder determinar si una empresa debe ingresar al concurso mercantil o, porque también lo existe y sobre todo esto de acuerdo a directivas de la Unión Europea, la posibilidad
de hacer reestructuras antes de llegar a un procedimiento formal de insolvencia. Entonces, es muy importante esta parte. En cuanto hace al incumplimiento generalizado, ya nos explicaba el doctor José Antonio, que es lo que detona el concurso mercantil. Fíjense que en otros países es obligatorio para quienes administran denunciar que una empresa o que un deudor ha incurrido en el incumplimiento generalizado de obligaciones. Sin embargo, en México no es así, es optativo, no te sancionan por ese incumplimiento y por lo tanto esta es otra situación. Sin embargo, que motiva que quizá no tengamos muchos concursos mercantiles. Les doy un dato, desde el año 2000 en México tenemos 1,087 procedimientos concursales de empresas. Si nos vamos a Estados Unidos, pues son 24,000 al año, 200,000, pero obvio, muchos de ellos son consumidores. Tan es así que en 2007 se emitió una ley para regular y que no fuera un abuso el que llegaras a un procedimiento de esa naturaleza para los consumidores. Pero ¿qué es lo que busca el procedimiento concursal? El procedimiento concursal, a partir del año 2000, en comparación con lo que sucedía en la ley de quiebra y suspensión de pagos, antes se buscaba sancionar al deudor. El comerciante ya incumplió, es un ladrón público, hay que sancionarlo, pero en Europa se dice el comerciante es titular de una empresa y esta empresa es proveedora de bienes y servicios, es proveedora de fuentes de empleo, contribuye al Estado para el sostenimiento de las finanzas públicas. Y por lo tanto, vamos a cambiar y vamos a colocar en el centro del interés nacional, del interés público, la conservación de las empresas. ¿En manos de quién? De quien sea. Si es de los propios dueños, qué bueno. Si es en manos de otro empresario, porque se reasigna, está bien. Y esto, la teoría de los mercantilistas lo sostienen muy bien, es decir, hacen la diferencia entre lo que es el titular de la empresa y la empresa como tal, es decir, esa organización ya dispuesta para la generación de actividad económica. ¿Qué es lo que, no sé, por ahí se me pasó, pero qué es lo que queremos? Lo que queremos con el procedimiento concursal entonces es llegar a un convenio. Esa es la tesis fundamental porque de esa manera se sostiene la empresa. Y ese convenio, fíjense, y aquí viene un gran mito que podemos escuchar en la calle: oye, te fuiste a concurso mercantil, sinónimo de quiebra. Y en efecto, el procedimiento concursal consta de 2 etapas, como ya nos la dijo el doctor, la conciliación y la quiebra, pero fíjense que tal es la importancia que el legislador en el 2007, una reforma que está publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre, así como en la reforma financiera del 10 de enero del 2014, dijo, pues si la empresa se puede conservar aún en la etapa de quiebra, se conserva. Y podemos llegar a un convenio concursal aún en la etapa de quiebra. Entonces, a partir del 2014, tenemos empresas que adoptaron un convenio conjuntamente con sus acreedores para la conservación en la etapa de quiebra. Entonces, esa es la tesis central. Obvio, cuando esto no es posible, pues hay que proceder a la venta de la empresa. Inclusive ahí, si uno revisa la literatura de todo el mundo, dicen, en la venta de la empresa hay una manera de conservación de la misma. ¿Por qué? Porque la vas a reasignar completa a manos de otro empresario que puede continuar con esa explotación. Yo haría una síntesis así muy rápida respecto de lo que es un concurso mercantil y sobre todo a propósito de la intervención multidisciplinaria, es decir, de los abogados, de los contadores, de los administradores. Yo lo vería en 2 vertientes. Por una parte está todo lo que dice la ley respecto de las medidas procesales.
propias de los abogados, es decir, ellos son quienes se entienden con una solicitud, una demanda, y por otra parte, las medidas sustantivas de carácter económico, administrativo, contable o financiero. Todo eso, precisamente, es como nos puede conducir al convenio concursal o a la adopción de un convenio concursal. De tal manera que en muchas ocasiones se puede decir, un concurso mercantil es solamente de abogados y no lo van a resolver los abogados, por más que sepan plantear una demanda de manera correcta y que puedan solicitar una serie de medidas para proteger a la empresa durante el procedimiento concursal. Como vamos a ver, si no tenemos la parte de sus profesiones, esto no marcha. Las medidas procesales, pues evidentemente las adopta el juez, que es el rector del procedimiento, ante quien se tramita este procedimiento, y las medidas sustantivas yo básicamente las enfocaría en los especialistas de concursos mercantiles. De hecho, la ley de concursos mercantiles establece que para poder ser inscrito en este registro que administramos en el instituto, deben ser profesionistas de estas áreas. ¿Por qué? Por esa lógica que trae, que vamos a ver más adelante, así como los asesores financieros del propio comerciante y de los acreedores. Es decir, el lenguaje mediante el cual se puede, como decía el doctor, adoptar una decisión de negocios y echar una firma en ese convenio concursal, no es de, oye, bájale tantito, súbele tantito, sino es una decisión de negocios y tiene que estar respaldada justamente por estudios económicos y financieros. ¿Qué medidas son importantes? Y yo diría en función de lo que es el procedimiento. Pues si ya tienes una obligación o una serie de obligaciones que son vencidas, pues lo más lógico es que te permitan hacer un alto, detener el sangrado, como dicen los americanos, ¿no? Haciendo este análisis, ya la empresa está en ese sangrado y cada día sangra un poco más y un poco más, y es necesario dos aspectos fundamentales, entre otros, porque lo mencionaba el doctor José Antonio, hay una serie de medidas precautorias que son pues medidas que ayudan al comerciante de diversa índole, pero yo destacaría dos fundamentales. Hay una moratoria legal, es decir, a partir de que yo solicito el concurso mercantil, ya no estoy obligado a pagar las obligaciones vencidas, que desde luego generan reclamos, y por otra, algunos acreedores pues ya fueron al procedimiento judicial, ¿verdad? Cuando uno no paga, te demandan, y evidentemente esto, si se demuestra, viene una vía ejecutiva y te pueden embargar. Si no es una empresa, pues bueno, no pasa nada, ¿no? Es decir, tú te defiendes y si al final del día no hay esta buena defensa, pues te pueden ejecutar. Pero ¿qué pasa cuando es una empresa? Una empresa que tiene este sentido social, esta importancia social, no solamente la ejecución que realice uno de los acreedores va en detrimento de la propia empresa, del funcionamiento de la empresa, sino además de los demás acreedores. Entonces, la ley dice, vamos a hacer un alto, vamos a tratar a todos con un principio de igualdad, con un principio de universalidad y de manera proporcional vamos a resolver el problema. De tal manera que eso es para mí muy importante. Una vez que estamos en el concurso, como lo decía el doctor José Antonio, hay una fase de visita en la que básicamente se determina por un especialista denominado visitador si el comerciante ha incurrido en los supuestos de incumplimiento generalizado de obligaciones, que también ya lo mencionó. Se declara el concurso mercantil y en esta fase es muy importante que entre, si se abre la etapa de conciliación, el conciliador, porque debe en esa etapa privar una transparencia y una certidumbre para que las partes involucradas puedan realizar una negociación. Y fíjense algo que es muy importante, normalmente hemos visto procedimientos concursales donde la empresa es viable, ahorita vamos a platicar sobre lo que yo estimo que pudiera ser esa viabilidad,
y por lo tanto a la empresa ya le están cortando la luz, le están cortando el servicio de agua, el IMSS ya no la deja cotizar, ¿sí? Es decir, una serie de problemas administrativos y legales que enfrenta la empresa en ese momento. Pues a través del procedimiento concursal lo que se busca es levantar esas restricciones, ¿sí? Incluso obligando a los prestadores de servicio. A veces los contratantes no te suministran algún producto que es necesario para el ejercicio de la actividad económica a la cual te dedicas, y por lo tanto el concurso mercantil puede sostener la operación. ¿Para qué? Para que ésta pueda continuar con las ejecuciones detenidas, con esta moratoria legal. Te dan un plazo de hasta 365 días para que puedas llevar a cabo esta negociación. Y por último, me parece que el convenio concursal es una gran ventaja porque tienes que conciliar o negociar con la mitad de los acreedores, es decir, a la otra mitad les impones, ¿no? Justamente en función de este interés público. Pero vamos al otro lado. ¿Cuáles son las medidas sustantivas que son o que pueden ser desde el punto de vista de su cancha, de su área? Ya está el procedimiento en curso, el juez de distrito está dictando una serie de medidas, está ordenando al IMSS que reactive los registros, al contratante que siga proveyendo el servicio, que no suspenda el arrendamiento, por ejemplo. Pero, ¿qué hay que hacer con la empresa? Bueno, ahí es donde entran ustedes, en particular por el lado de los especialistas y los asesores, porque es importante en esta etapa verificar a través de una serie de estudios, sobre todo la elaboración del business plan, del plan de negocios, como decía el doctor José Antonio, con el propósito de identificar hacia dónde es necesario hacer la reestructuración, primero desde el punto de vista operativo y luego desde el punto de vista financiero. Normalmente, muchas de estas empresas requieren de un nuevo financiamiento, que te lo van a dar ya sea los propios trabajadores, los propios acreedores o proveedores, o bien necesitas un financiamiento externo. En Estados Unidos es muy claro que la ley te dan financiamiento si estás en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 11, te dan un financiamiento. ¿Por qué? Porque se va a analizar, se va a poner en el centro de la balanza para poderte dar ese crédito, ese DIP que les pongo aquí, que es Debtor in Possession, es decir, le doy el crédito al deudor y le dejo que él continúe con la administración de la empresa para que él pueda reflotarse. Entonces, el análisis del plan de negocios es fundamental. ¿Quién lo realiza? Pues bueno, lo puede realizar la empresa, lo puede realizar el especialista, lo puede coordinar, pero siempre, en todos los casos, lo debe avalar, lo debe, porque el especialista, en este caso el conciliador, es, como decía el doctor, un órgano independiente. No se debe ni al comerciante, ni se debe a los acreedores. Yo diría que se debe a esa justicia que él nos dijo hace rato que había que encontrar, es decir, si la empresa es viable. Por lo que el conciliador en la etapa de conciliación debe verificar las operaciones, debe generar ese ambiente de confianza e inclusive si es que la administración no es la más adecuada, está dentro de sus facultades remover al comerciante de la administración con el propósito de agarrar la empresa y decir se va a conservar de esta manera. De esa manera es como se puede llegar a la negociación con acreedores. Los acreedores no van a negociar si no tienen información clara, si no tienen un ambiente que les genere confianza. Muchas veces, ahí está Gerardo, José Antonio, pues las instituciones financieras dicen, pues me están proponiendo un convenio con una quita. Ustedes saben que para la ley de concursos mercantiles se establece dos alternativas en ese convenio. Una quita, ¿verdad?, que puede llegar en concursos mercantiles, hemos visto, del 99.9%, y con periodos de espera de 10 años. En algunos países
Esto se limita porque dicen ya es un juego, ya es prácticamente inviable sostener una situación de esta naturaleza. Pero dicen los acreedores, ¿cómo voy a avalar esta quita? Porque te voy a dar mi firma, ¿verdad? Si no me muestras información, si el convenio, si el plan de negocios no me está diciendo, no me está gritando que esto se debe a un principio de justicia. ¿Sí? Porque si no, sería trasladar el golpe injustificadamente a los acreedores, y para eso no es el concurso mercantil, porque si bien es cierto que hay la conservación empresarial, o que es parte del interés público, pues también hay un deber de proteger el crédito público. Y eso lo dijeron muy claramente en la reforma financiera. ¿Sí? Hay que proteger el crédito público porque si no se encarece o se contrae. Y los negocios proliferan cuando hay crédito. Antes, en la Edad Media, pues estábamos muy estancados. A partir de que se prolifera el crédito, que surge esta medida del crédito, los negocios florecen. Creo que… Y lo último, definitivamente que estas quitas y estos periodos de espera, ¿cómo se pueden conceder? Pues muy sencillo. ¿Cuánto vale la empresa? Y aquí era donde el doctor decía, hay que generar estos programas de especialización. Pero ¿cuánto vale la empresa? No tanto desde el punto de vista estático, no es decir, no cuánto vale todos y cada uno de los fierros que la integran, sino algo muy importante, cuánto dinero, cuánto flujo nos puede generar esa empresa para el futuro y para, desde luego, honrar el convenio concursal. Y que haga sentido a los acreedores que la suscripción del convenio concursal es la adecuada. En otros países, abonando la idea, no venía preparado, pero algo así me platicó, ¿verdad? En otros países, fíjense, como parte del programa de las sindicaturas concursales, administraciones concursales o aquellas personas que se dedican desde este punto de vista de contaduría, administración, al diseño de programas, hacen un híbrido metiendo lo que es la parte procedimental y la parte de análisis de negocio, la parte de planes de negocio, la parte de negociación o de mediación, con el propósito de que fundamentalmente en estas áreas, contaduría y administración, sean quienes lleven el peso, no se los dan a los abogados, a estas áreas para que sean quienes entiendan la lógica de un procedimiento concursal y de esa manera se puedan sostener las empresas en nuestro país. Muchas gracias. Pues fue muy interesante, muy rápido, porque es un tema no fácil, y la verdad es que esto nos abre la oportunidad de profundizar más adelante, y lo que le pedimos a nuestros conferenciantes, pues primero sacaremos un folleto, vamos a decir, un libro, como los que sacamos de cada conferencia, pero también quisiéramos invitarlos a hacer un libro completo. ¿Para qué? Para dejarlo como constancia del avance que se puede tener y el conocimiento de esto. Pero por lo pronto, darle la bienvenida a nuestro señor director, Armando Tomé, que nos acompañó y que realmente pues no lo habíamos, todavía no había llegado, entonces no lo podíamos presentar, pero ahorita les pido a ustedes si le damos un aplauso para bienvenida.
Muchísimas gracias, mi querido doctor. Antes que nada, muy buenas tardes a todos y a todas. Dicen por ahí que más vale llegar a tiempo que ser invitado, y yo iba pasando, no es cierto. Sí sabía que había una conferencia y la verdad es que no quise perderme la oportunidad de saludar a dos queridos exdirectores. Además, en este año que nuestra facultad está cumpliendo sus primeros 95 años de vida, para nuestros alumnos de licenciatura, por si no se habían dado cuenta, estamos cumpliendo 95 años en la Facultad de Contaduría, y lo he dicho en diferentes espacios y lo vuelvo a decir con mucho orgullo: lo que somos el día de hoy como facultad es producto de grandes exdirectores. Soy el director número 20, entonces pues lo que somos hoy como facultad, el tener un posgrado, una división de educación continua, una división de investigación, toda la parte de infraestructura que tiene la facultad, y que orgullosamente somos una facultad muy joven, pero somos una facultad fuerte por la planta académica que tenemos, 1,600 profesores, nada sencillo manejar 1,600 maestros en la facultad, casi 20,000 alumnos si le sumo la licenciatura, el posgrado, a los que están haciendo opciones de titulación. Somos una facultad joven, somos una facultad fuerte, pues también gracias a ustedes, a nuestros alumnos, a nuestros profesores, a nuestros trabajadores administrativos, y lo digo con mucho orgullo, a la gestión de nuestros exdirectores y exdirectora que tuvimos en la facultad. Así es que para mí es un gusto esta tarde estar acompañándolos a los dos, a mi querido doctor Alfredo Adam, que es el coordinador de este maravilloso seminario universitario de gobernabilidad y fiscalización, que nos ha dado tanto orgullo y que nos da mucho gusto pues ver la productividad que se detona en este seminario, y por supuesto acompañar a nuestros expositores, al licenciado Gutiérrez, pero también sobre todo a nuestro exdirector, al doctor José Antonio Echenique. Ya les comentó, vamos a hacer los estudios pertinentes precisamente para evaluar la factibilidad de lo que él ha comentado, pero yo siempre lo he dicho, esto se construye todos los días gracias a la aportación de todos ustedes, y yo les agradezco el día de hoy al doctor Alfredo y al doctor José Antonio Echenique, pues siempre la cercanía que han tenido con todos los directores, ¿no? Esto no se hace y no se construye solo, y yo cuando he tenido necesidad de buscar a nuestros queridos exdirectores y buscar algún consejo, un apoyo, siempre lo he tenido. Así es que para mí es un gusto el día de hoy acompañarlos, felicitarte, doctor José Antonio Echenique, a nuestro expositor, por supuesto, gracias Jaime Alejandro Gutiérrez, y por supuesto al doctor Alfredo Adam. Para entonces, de verdad hoy es un día importante, es un día muy bueno donde se reúnen dos exdirectores. Eso también habla de la unión que tenemos como facultad, y la verdad es que yo me siento muy orgulloso de contar con el apoyo y el respaldo de todos ellos. Así es que les pido que le brindemos un fuerte aplauso a ellos. Y si me lo permite el doctor Alfredo, voy a dar lectura al reconocimiento. Siempre me preguntan, ¿y si viene el reconocimiento adentro? Porque pues nada más luego vemos que dan carpetas. No damos carpetas, damos reconocimientos y vienen aquí adentro, perdón. Dice: Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Contaduría y Administración otorga el presente reconocimiento al doctor José Antonio Echenique y por supuesto al licenciado Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal por su participación como ponentes de la conferencia Concursos Mercantiles en el marco del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización. Y firma el de la voz, Ciudad Universitaria, a marzo del 2025, y como dice el lema de nuestra universidad, por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias y vamos a brindarles otro aplauso, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctor, pues tú das el cierre, yo nada más iba pasando. Bueno, pues la verdad es que es un orgullo poder dar este tipo de pláticas, y sí, nada más recordarles a todos ustedes que estamos en la UNAM, y la UNAM significa libertad de cátedra. La libertad de cátedra, aquí no tenemos que estar cumpliendo ni cubriéndonos,
tenemos que decir nuestra verdad, podemos no estar de acuerdo con ella, pero es nuestra verdad y es nuestra responsabilidad. La universidad es libre y hay una autonomía y hay libertad de cátedra. Y aquí estamos ejerciendo una libertad de cátedra. Y realmente muchas gracias por la presencia de nuestros expositores y realmente pues, lo único que vamos a hacer es, aparte de darles las gracias, entregarles unos cuadernos. Estos cuadernos de cada plática, sacamos un cuaderno y vamos arriba del 64, 65. Y aquí está el 62, que fue reforma fiscal indispensable en un entorno de incertidumbre que nos dio el doctor Francisco Suárez Dávila y el maestro Rodrigo Adam Dager. La gobernabilidad de las instituciones mexicanas, Federico Reyes Heroles, que es el cuaderno número 60. El 59, información financiera y la sostenibilidad ante los retos globales de la Agenda 2030, Nadima Simón, maestra emérita de esta facultad. Gobernanza para instituciones públicas de educación superior, es el cuaderno 58, nos los dio Juan Úrsul, maestro, un ingeniero que ya adoptamos aquí en esta facultad, y es doctor en administración. Y hacia el 10º Foro Mundial del Agua, Fernando González Villarreal, que fue subsecretario de Recursos Hidráulicos en su época, y alguien que conoce eso. Esto nada más son una muestra de que de cada conferencia se saca un librito. Y también se saca un libro grande que está en proceso y que esto se convierte en un capítulo. Y esto se manda a todas las bibliotecas y también se mandan a las bibliotecas de ANFECA, que es la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, que aquí tenemos al presidente y que lo hemos heredado de toda la vida, porque desde los 60 está la ANFECA y ha sido manejada y llevada por la dirección de la facultad. Y hay elecciones cada 2 años y sin embargo hemos seguido siendo los líderes. Y ahí estamos, pero bueno, para no seguir echando más rollos, lo único que queremos es darles las gracias a todos, darle las gracias a José Antonio, darle las gracias a Jaime Alejandro, ¿no? Gracias. Y bueno, y la presencia de nuestro director, pues muchas gracias y todos nuestros visitantes distinguidos.